Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Acosta Torres, profesor universitario dentro de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Guadalajara. El día de hoy, dentro del marco del quinto Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad, ¿qué cabe esperar? Proyecto Logos 2026, presentaremos la comunicación. ¿Puede el sistema enseñar a cuestionarse a sí mismo? Análisis del discurso oficial sobre pensamiento crítico, donde llevaremos a cabo un análisis crítico del discurso oficial contemporáneo sobre la formación curricular, evaluación e institucionalización del pensamiento crítico como una competencia de carácter medible. Para efectos de este estudio, vamos a iniciar con una introducción breve sobre lo que se llevó a cabo. Entendemos que en las últimas décadas el pensamiento crítico se consolida como una unidad de pensamiento digna de ser estudiada y sobre todo aparece en los documentos oficiales de las instancias que hacen la currícula a nivel nacional y a nivel mundial. Los discursos contemporáneos habitualmente aparece ya el pensamiento crítico como una asignatura que está constantemente abarcando dentro de nuestra currícula educativa. Se han generado políticas públicas, marcos curriculares de carácter nacional y de carácter internacional, reformas universitarias, porque al final se ve el pensamiento crítico como una condición indispensable para la formación democrática de una ciudadanía, para la generación de innovación y sobre todo para la adaptación a una sociedad compleja. Pero esto es importante señalar, genera un pensamiento de centralidad a la hora de generar políticas de pensamiento crítico y se convierte pues muchas de las veces en un resultado medible, en un resultado que de alguna manera se escapa de la autocrítica y por eso surgen legítimas dudas sobre cuál es el alcance real y el potencial verdaderamente transformador del pensamiento crítico. Esto nos hace que partamos de una pregunta rectora: formación para la emancipación intelectual. Esto es, verdaderamente podemos llegar a una emancipación intelectual a partir del pensamiento crítico dictado por instancias oficiales, o también si la habilidad funcional integrada a lógicas de rendimiento y empleabilidad puede denominarse pensamiento crítico. Por otra parte, nuestro objetivo general en esta investigación fue analizar críticamente la pedagogía del pensamiento crítico, esto es, cómo enseñamos pensamiento crítico desde el discurso oficial, donde identificamos los fundamentos epistemológicos del pensamiento crítico, los supuestos ideológicos y las tensiones que se derivan de la institucionalización como una competencia medible del pensamiento crítico. Tres objetivos específicos nos planteamos. El primero va de la mano de examinar cuáles son los marcos normativos y los documentos base para la generación de este tipo de políticas públicas, de manera que se identifiquen categorías recurrentes y presupuestos implícitos en el hecho de este tipo de políticas. El objetivo número dos es describir cuáles son los mecanismos de evaluación y estandarización que tiene el pensamiento crítico. Esto es, en qué punto se encuadra el pensamiento crítico, de manera que se observe que cómo se operacionaliza, esto es, cómo se operativiza el pensamiento crítico dentro de la realidad escolar. Y en un tercer objetivo, interpretar cuáles han sido las principales tensiones entre esta parte del pensamiento crítico y la crítica que se da al pensamiento crítico dentro de cualquier discurso pedagógico. Para ello hicimos una investigación de carácter cualitativa que tiene que ver con un diseño que parte sobre la teoría del análisis crítico del discurso, donde contraste cuál es la filosofía que se tiene desde la perspectiva oficial y cuál es los objetivos naturales que el pensamiento crítico fuera de lo institucionalizado tiene. El corpus que construimos con esta metodología o a la que acudimos con esta metodología, pues los documentos base, organizaciones de carácter internacional como la OCDE, que de alguna manera tienen constante voz a partir de temas como el pensamiento crítico, los marcos curriculares internacionales, en el caso concreto de la Unión Europea, como el Plan Bolonia tiene cierto peso para ver cómo hay marcos curriculares comunes de tal manera de que hay materias, hay instancias y sobre todo hay instituciones que regulan todo lo que hay detrás del pensamiento crítico y también dentro de qué textos definen el pensamiento crítico. Esto es,
cuáles son aquellos textos que por su naturaleza sobre el pensamiento crítico y probablemente apoyo al pensamiento institucionalizado son los que terminan siendo el paradigma de texto de pensamiento crítico. En el proceso o el procesamiento de la información se hace una codificación temática, de alguna manera se hace una categorización axial, de tal manera que sepamos cuáles son las categorías a las que atiende el pensamiento crítico oficializado y sobre todo para identificar o identificación de recurrencias y supuestos en estructuras normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera hay cosas que se repiten constantemente porque obedecen más a una lógica de mercado que a una lógica de pensamiento crítico. Esta estrategia de carácter analítico buscó revelar cómo la formulación institucional del pensamiento crítico organiza no solo lo que puede enseñarse, sino el tipo de cuestionamiento que resulta pedagógicamente aceptable. Esto es importante porque no nos enseñan a pensar libremente, o sea, no estamos hablando de una emancipación en el mejor sentido de la palabra, lo que estamos haciendo es dentro de los marcos que el pensamiento crítico institucionalizado nos brinda poder hacer pensamiento crítico. Esta es pues, parte de lo que introduzco ya la discusión, donde el análisis que estamos haciendo permitió problematizar pues esa que pareciera una aparente neutralidad del pensamiento crítico institucionalizado, sobre todo porque se presenta así dentro de los discursos pedagógicos oficiales, aunque nos damos cuenta ya en la práctica que se promueve esta herramienta como si fuera verdaderamente emancipadora, desde su formulación curricular, no obstante, en la práctica no resulta con este tipo de particularidades. ¿Por qué? Porque la estandarización y la evaluación constante tienden a reducir el pensamiento crítico, porque lo enmarcan y impiden que esa parte innovadora que tiene el pensamiento crítico se escape. Y eso es muy importante, porque se reduce el pensamiento crítico a una habilidad cognitiva operativa. Y esa reducción del pensamiento crítico a una habilidad cognitiva operativa subordina el verdadero potencial del pensamiento crítico como ente liberadora del pensamiento de los seres humanos que se forman principalmente en las universidades de nuestros países. Esto genera evidentemente una tensión estructural donde pues, no existe esa crítica transformadora, esa racionalización, como diría la escuela de Frankfurt, pues es una racionalización de carácter instrumental que de alguna manera es verdaderamente criticable y es necesariamente criticable porque el que limitemos la crítica en sentido estricto no es liberar la crítica. Por otra parte, los resultados que encontramos los denominamos en tres principales hallazgos. El primero, el discurso oficial configura el pensamiento crítico, esto es, no le da voz al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque termina por ser una competencia transversal que solamente se orienta a la resolución de problemas y a un eje que es muy marcado, que es el de la empleabilidad. Nosotros, como profesionales de la educación, no estamos peleados con la empleabilidad, pero también reconocemos que la labor de las universidades no puede ser exclusivamente generar empleabilidad. La universidad, vista desde siempre, va más allá de solamente y exclusivamente generar empleados. Forma en sentido integral y la formación integral requiere el pensamiento crítico no operativizado y no desde un discurso dominante. El segundo hallazgo que encontramos es que se priorizan dimensiones cognitivas por encima de las éticas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se prioriza el hecho de cumplir con estándares y no propiamente con el hecho de generar un pensamiento liberador, que es la naturaleza intrínseca del pensamiento crítico. Y por último, el tercer hallazgo que encontramos es que su operacionalización mediante indicadores y rúbricas favorece la estandarización. Y esta estandarización que en realidad se cuadra precisamente en indicadores, se cuadra precisamente en esa estandarización, de tal manera que el pensamiento crítico oficial te dice, el pensamiento crítico puede ser exclusivamente de esta manera y no puede ser de otra manera. Y aquí es un punto crítico que debemos de estar señalando en todo momento. Además, pues emergió una delimitación implícita del alcance de este cuestionamiento,
pues se promueve el pensamiento crítico, sí, pero dentro de marcos institucionales. Esto es limitado, de tal manera que en su conjunto, pues está formalmente promovido, aunque estructuralmente regulado. ¿Qué conclusiones llegamos con esta comunicación, con este trabajo de investigación? Que la pedagogía oficial del pensamiento crítico oscila entre la promesa emancipadora y la funcionalidad institucional, pero ese oscilar entre una y otra técnicamente la deja más del lado de la funcionalidad institucional. Para eso les ha servido el pensamiento crítico, aunque si bien es cierto se declare como un eje formativo para la ciudadanía democrática, su incorporación a marcos estandarizados tiende a limitar ese potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la promesa liberadora del pensamiento crítico se queda precisamente en eso, en una promesa. Por eso cuando hablamos de pensamiento crítico medido, normalizado, se va a correr siempre ese riesgo de transformarse solamente en una competencia técnica más que una actitud filosófica, una actitud de vida, que es el verdadero sentido del pensamiento crítico, no el cumplir con un estándar que por ahí la OCDE o cualquier otra institución nos marque, sino una actitud de vida de tal suerte que estemos siempre inmersos a la argumentación, que estemos inmersos a la justificación, a buscar el principio básico de la evidencia cuando hacemos cualquier aseveración y no propiamente el generar esta serie de estándares o cumplimientos que si bien es cierto de suyo se van a cumplir, pero no podemos ser que el motor que nos mueva para generar pensamiento crítico sean los indicadores. Por eso aquí se lanza una invitación a repensar su enseñanza como docentes universitarios desde una perspectiva que asuma el riesgo del cuestionamiento estructural. Nosotros formamos parte del statu quo, o sea, formamos parte de las universidades y hacia adentro tenemos que ser críticos, tanto a lo que dice la currícula institucional como lo que dicen las organizaciones internacionales, porque muchas de las veces las personas que forman política pública dentro de las universidades son personas que no están en la realidad en el aula y eso es totalmente criticable porque para poder generar política pública dentro de los márgenes de la educación tenemos que ser actores y no solamente espectadores de la educación. Con esto concluimos este trabajo de investigación. Espero que sea de mucho ayuda para dar luz, sobre todo en todo lo que hay alrededor del pensamiento crítico y darnos cuenta que verdaderamente tenemos todavía mucho por hacer. Cualquier comentario, duda, participación, agradecería mucho que se haga por el medio de las preguntas del Congreso, en su defecto, dentro de este video. Que tengan excelente día.